Líderes y presidentes más poderosos de los principales países del planeta manejan una influencia a una escala incomprensible. Tienen el poder de cambiar la vida de millones de personas con sus decisiones que toman en el cargo. Algunos presidentes van y vienen democráticamente, otros llevan décadas en el cargo. Ciertos líderes tienen la capacidad de volar la faz de la Tierra en cuestión de segundos. En esta ocasión, veremos a los 10 líderes y presidentes más poderosos del planeta. Empecemos. Número 10. Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel. Lleva en el poder desde el 2009, hace más de 7 años, y recientemente fue reelecto en las últimas elecciones. Antes, fue igualmente primer ministro entre 1996 y 1999. Pertenece al partido político Likud, que es un partido conservador y de centro derecha. Benjamín Netanyahu ha sido duramente criticado por las acciones hostiles que ha llevado contra Gaza y Palestina. Es el 10º líder más poderoso del mundo, ya que Israel es un país clave en el Medio Oriente. Israel tiene bajo su poder más de 80 armas nucleares, siendo el único país nuclearmente armado del Medio Oriente. Netanyahu ha sido muy crítico del acuerdo nuclear al que llegaron las 6 potencias con Irán por su programa nuclear, aludiendo que fue una de las peores decisiones jamás cometidas. Número 9. Ali Khamenei es el líder supremo de Irán, el equivalente al jefe de Estado. Ali Khamenei tiene la última palabra en lo que respecta a los asuntos políticos y religiosos de Irán. Está por encima del presidente iraní, que es electo por las urnas, al contrario del líder supremo de Irán, que actualmente ya lleva más de 25 años en el poder. Es el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes. Si desea y lo considera pertinente, puede cesar al presidente iraní de sus funciones, si no considera que gobierna adecuadamente. Ali Khamenei ha dicho varias veces que Israel debe desaparecer de la faz de la tierra, razón por la que Israel está preocupado de que Irán obtenga el acceso a armas nucleares. Después del acuerdo nuclear, Israel no quedó satisfecho y dijo que solo es cuestión de tiempo para que Irán obtenga sus armas atómicas. Número 8. François Hollande es el presidente de Francia, la 6ª potencia mundial. A diferencia de sus vecinos países europeos, en Francia, el presidente de la república se elige mediante voto popular y no es una república parlamentaria como si lo son Alemania, España o el Reino Unido. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas militares francesas son las más poderosas de Europa. Además, Francia es la 3ª potencia nuclear del mundo. El presidente francés puede actuar con ciertas limitaciones sobre la Asamblea Nacional. Pertenece al Partido Socialista, un partido de ideología izquierdista. Completará su mandato en 2017 y dijo que se volverá a elegir únicamente si logra bajar el desempleo en Francia al menos del 10%. En 2017 se elegirá un nuevo presidente francés por un término de 5 años. Los posibles candidatos son Nicolas Sarkozy, François Hollande o Marine Le Pen. François Hollande está bajo presión por mejorar su reputación, ya que su nivel de aprobación es bajo, y si se postula a las elecciones en 2017, podría perder. Número 7. Salman bin Abdulaziz es el rey de Arabia Saudita, la principal monarquía del Golfo Pérsico. Lleva más de 1 año y medio en el cargo. Asumió la corona de Arabia Saudita al fallecer su medio hermano, Abdallah bin Abdulaziz, quien reinó por más de 10 años. Tiene poder total en Arabia Saudita. Los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, están bajo el mandato del rey saudí. No es de extrañar, ya que Arabia Saudita es uno de los pocos países que son una monarquía absoluta en el mundo. El rey saudí y su familia han sido acusados de corrupción y nepotismo, otorgando cargos públicos con sueldos multimillonarios y abusar del dinero petrolero para enriquecerse a ellos mismos. De cualquier manera, la familia real saudí está entre las más ricas del mundo. El rey Salman bin Abdulaziz tiene 80 años y reinará hasta que fallezca. Su nombre completo es Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turkin bin Abdullah bin Mohammed bin Saud. Más fácil se hubiera llamado Samir. Número 6. Narendra Modi es el primer ministro de la India, la democracia más grande del mundo, con más de 1.200 millones de personas y más de 900 millones de electores. Lleva en el cargo más de 2 años, cuando asumió el puesto de primer ministro. Fue electo primer ministro gracias al triunfo de su partido, el nacionalista Hindu Bharatiya Janata Party, el más votado en las elecciones generales de 2014. Ha sido elogiado por optar medidas económicas para reducir la burocracia, impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza. Efectivamente, gracias en parte a las medidas de Modi, India ahora es la 4ª economía con más crecimiento en el mundo, superando a China. A pesar de ser el primer ministro de la India, no es el presidente, quien tiene el cargo del jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado.
demostrando que necesariamente sin tener el control directo sobre las fuerzas armadas hindúes, tiene influencia en el mundo. India es un país nuclearmente armado e igualmente es uno de los países más militarmente fuertes del mundo. Número 5. Theresa May. Es la nueva primera ministra británica que asumió el cargo el 13 de julio de 2016. Fue electa primera ministra por su partido, el Partido Conservador, quien tiene mayoría absoluta en el Parlamento británico, así que los británicos en realidad no votaron por ella. Después de que el ex primer ministro británico, David Cameron, anunció su renuncia cuando el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, dijo que era necesario un liderazgo fresco que guíe al Reino Unido mientras sale de la Unión, y en efecto Theresa May tiene la gran responsabilidad de buscar el mejor acuerdo posible para salir de la Unión Europea y tratando de mantener las mismas condiciones comerciales que tenía el Reino Unido antes con la Unión. Theresa May es la segunda mujer que se convierte en jefa del gobierno después de Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro. Aún así, Theresa May está debajo de la reina Isabel, que es la monarca y la jefa de Estado del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones. Número 4. Xi Jinping. Es el presidente de China, quien está al cargo desde el año 2013. Es de la misma manera el secretario general del Partido Comunista, el partido que controla el órgano legislativo de la nación asiática. El 14 de marzo de ese año, la Asamblea Popular de China lo confirmó como el presidente de la nación. Su mandato es por 5 años y solo se puede renovar una sola vez. En China no se elige el presidente mediante voto popular. Los chinos votan por sus representantes en la asamblea y ellos votan al presidente. China es un estado que tiene solo 2 partidos políticos muy similares, razón por la que muchos han llamado a China una dictadura, que en realidad no lo es, pero tampoco es una democracia plena. Xi Jinping es el jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. China está en camino a ser la próxima superpotencia económica y militar, y la influencia que tiene en el mundo de hoy es sumamente importante. Conflictos como en el mar de China Meridional y sus problemas con sus vecinos como Corea del Norte, que cada día amenaza a Corea del Sur y Japón, hacen que China tenga que decidir en asuntos de importancia mundial. Por lo tanto, su presidente, quien tiene el respaldo de la Asamblea, tiene el poder de decidir sobre estos cambios. Número 3. Barack Obama. Es el presidente del país más poderoso del mundo, pero no es el líder más poderoso. Obama ha sido criticado por su falta de acción sobre cuestiones del terrorismo y la insurgencia de grupos extremistas. Hace un tiempo, perdió el control del Congreso y Senado a manos de su partido opositor, los republicanos, que han bloqueado varias legislaciones e intentos de Obama para reformar las leyes. Obama es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero únicamente el Congreso puede declarar la guerra a un país. Por lo tanto, Obama no tiene el poder de decidir totalmente las acciones del ejército más poderoso del mundo. Obama está próximo a finalizar su mandato. Quien quiera que sea el próximo presidente de los Estados Unidos tomará este lugar, ya sea Hillary Clinton o Donald Trump. Dependerá de la actuación de cada uno de ellos para ver si el presidente de Estados Unidos continúa en el tercer puesto o sube al primero. Número 2. Angela Merkel. Angela Merkel es la canciller de Alemania, el país más poderoso económicamente de Europa. Lleva en el cargo más de 11 años, es la líder más reconocida y respetada de Europa. Muchos le atribuyen ser la mujer más poderosa del mundo, por la influencia que ella tiene en las decisiones de la Unión Europea, y cómo su voluntad generalmente se impone en el resto de los países de la eurozona. Merkel el anterior año recibió más de 1 millón de refugiados de Siria e Irak, muchos de los cuales huían de la guerra. Si bien gran parte de la población alemana aprueba la gestión de Merkel, hay mucha división en el pueblo alemán con respecto a recibir tantos refugiados. Merkel enfatiza que es necesario que estos refugiados se distribuyan por toda Europa, algo que algunos países no desean, como el Reino Unido, que decidió abandonar la Unión Europea. Merkel y su partido tienen mayoría en el Parlamento alemán, por lo que generalmente cuenta con el apoyo legislativo para realizar sus propuestas. Por su dureza y firmeza en sus decisiones para influir en Europa y en el mundo, se le concedió el título de la segunda líder más poderosa del planeta. Habla alemán, ruso, inglés y un poco de francés. Tiene una relación cercana con Putin, ya que Alemania y Rusia son socios importantes. Número 1. Vladimir Putin. El líder ruso es el presidente más poderoso del planeta. En su país, Rusia, tiene una tasa de aprobación cercana al 80%. Se lo considera el presidente más poderoso del mundo y a la vez la persona más poderosa, por la influencia y el poder militar que Rusia tiene. Pero, ¿por qué Obama está en el tercer lugar y Putin en el primero, si Estados Unidos es más poderoso? Simple, porque Putin tiene más poder de decisión. Si él quiere, mañana invade Europa, Ucrania o tu casa. Putin, a diferencia de Obama,
cuenta con el apoyo y el control del Parlamento ruso. Su partido político, Rusia Unida, controla la mayoría del Parlamento ruso. Este mismo Parlamento le dio la autorización para las operaciones militares en Siria. A Rusia se le ha acusado de invadir Ucrania y anexar ilegalmente la península de Crimea. Por estas acciones a Rusia se le ha dado una nueva faceta de un país más agresivo y que su presidente Vladimir Putin está dispuesto a tomar acción militar sin importar la circunstancia. Bajo el mando del presidente Putin está el control del arsenal nuclear más grande del mundo, con más de 8000 armas nucleares. Piensa en las 40 ciudades más importantes de tu país. ¿Ya? Listo. Putin, si desea, puede destrozar las 40 ciudades más importantes de tu país con sus armas nucleares, y le resta para destruir las otras 40 ciudades más importantes de los otros 208 países del mundo. Y así, Vladimir Putin, quien fue presidente desde 1999 hasta el 2008 y después desde el 2012 hasta el presente, se podría volver a lanzar a las elecciones próximas. En ese caso, podría quedarse gobernando una década más. Putin ejerce su influencia en cada lugar del planeta, y si bien Rusia no está actualmente económicamente estable, se recuperará en el largo plazo y se impondrá nuevamente como la potencia que es. Estos fueron los 10 presidentes y líderes más poderosos del mundo. ¿Qué piensas del ranking? No te pierdas el próximo video de los top 10 multimillonarios más poderosos del mundo. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenido similar. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo. Y abusar del dinero petrolero para enriquecerse a ellos mismos. De cualquier manera, la familia real saudí está entre las más ricas del mundo. El rey Salman bin Abdulaziz tiene 80 años y reinará hasta que fallezca. Su nombre completo es Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turkin bin Abdullah bin Mohammed bin Saud. Más fácil se hubiera llamado Samir. Número 6. Narendra Modi. Es el primer ministro de la India, la democracia más grande del mundo, con más de 1.200 millones de personas y más de 900 millones de electores. Lleva en el cargo más de 2 años, cuando asumió el puesto de primer ministro. Fue electo primer ministro gracias al triunfo de su partido, el nacionalista Hindu Bharatiya Janata Party, el más votado en las elecciones generales de 2014. Ha sido elogiado por optar medidas económicas para reducir la burocracia, impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza. Efectivamente, gracias en parte a las medidas de Modi, India ahora es la cuarta economía con más crecimiento en el mundo, superando a China. A pesar de ser el primer ministro de la India, no es el presidente, quien tiene el cargo del jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado, demostrando que necesariamente sin tener el control directo sobre las Fuerzas Armadas hindúes, tiene influencia en el mundo. India es un país nuclearmente armado, e igualmente es uno de los países más militarmente fuertes del mundo. Número 5. Theresa May. Es la nueva primera ministra británica que asumió el cargo el 13 de julio de 2016. Fue electa primera ministra por su partido, el Partido Conservador, quien tiene mayoría absoluta en el Parlamento británico. Así que los británicos en realidad no votaron por ella. Después de que el ex primer ministro británico, David Cameron, anunció su renuncia cuando el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, dijo que era necesario un liderazgo fresco. Líderes y presidentes más poderosos de los principales países del planeta manejan una influencia a una escala incomprensible. Tienen el poder de cambiar la vida de millones de personas con sus decisiones que toman en el cargo. Algunos presidentes van y vienen democráticamente, otros llevan décadas en el cargo. Ciertos líderes tienen la capacidad de volar la faz de la tierra en cuestión de segundos. En esta ocasión, veremos a los 10 líderes y presidentes más poderosos del planeta. Empecemos. Número 10. Benjamin Netanyahu es el primer ministro de Israel. Lleva en el poder desde el 2009, hace más de 7 años, y recientemente fue reelecto en las últimas elecciones. Antes, fue igualmente primer ministro entre 1996 y 1999. Pertenece al partido político Likud, que es un partido conservador y de centro derecha. Benjamin Netanyahu ha sido duramente criticado por las acciones hostiles que ha llevado contra Gaza y Palestina. Es el 10º líder más poderoso del mundo, ya que Israel es un país clave en el Medio Oriente. Israel tiene bajo su poder más de 80 armas nucleares, siendo el único país nuclearmente armado del Medio Oriente. Netanyahu ha sido muy crítico del acuerdo nuclear
al que llegaron las 6 potencias con Irán por su programa nuclear, aludiendo que fue una de las peores decisiones jamás cometidas. Número 9. Ali Khamenei es el líder supremo de Irán, el equivalente al jefe de Estado. Ali Khamenei tiene la última palabra en lo que respecta a los asuntos políticos y religiosos de Irán. Está por encima del presidente iraní, que es electo por las urnas, al contrario del líder supremo de Irán, que actualmente ya lleva más de 25 años en el poder. Es el jefe de las fuerzas armadas iraníes. Si desea y lo considera pertinente, puede cesar al presidente iraní de sus funciones, si no considera que gobierna adecuadamente. Ali Khamenei ha dicho varias veces que Israel desea de grupos extremistas. Hace un tiempo, perdió el control del Congreso y Senado a manos de su partido opositor, los republicanos, que han bloqueado varias legislaciones e intentos de Obama para reformar las leyes. Obama es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero únicamente el Congreso puede declarar la guerra a un país. Por lo tanto, Obama no tiene el poder de decidir totalmente las acciones del ejército más poderoso del mundo. Obama está próximo a finalizar su mandato. Quien quiera que sea el próximo presidente de los Estados Unidos tomará este lugar, ya sea Hillary Clinton o Donald Trump. Dependerá de la actuación de cada uno de ellos para ver si el presidente de Estados Unidos continúa en el tercer puesto o sube al primero. Número 2. Angela Merkel. Angela Merkel es la canciller de Alemania, el país más poderoso económicamente de Europa. Lleva en el cargo más de 11 años, es la líder más reconocida y respetada de Europa. Muchos le atribuyen ser la mujer más poderosa del mundo, por la influencia que ella tiene en las decisiones de la Unión Europea, y cómo su voluntad generalmente se impone en el resto de los países de la eurozona. Merkel el anterior año recibió más de 1 millón de refugiados de Siria e Irak, muchos de los cuales huían de la guerra. Si bien gran parte de la población alemana aprueba la gestión de Merkel, hay mucha división en el pueblo alemán con respecto a recibir tantos refugiados. Merkel enfatiza que es necesario que estos refugiados se distribuyan por toda Europa, algo que algunos países no desean, como el Reino Unido, que decidió abandonar la Unión Europea. Merkel y su partido tienen mayoría en el Parlamento alemán, por lo que generalmente cuenta con el apoyo legislativo para realizar sus propuestas. Por su dureza y firmeza en sus decisiones para influir en Europa y en el mundo, se le concedió el título de la segunda líder más poderosa del planeta. Habla alemán, ruso, inglés y un poco de francés. Tiene una relación cercana con Putin, ya que Alemania y Rusia son socios INCO que guía al Reino Unido mientras sale de la Unión. Y en efecto, Theresa May tiene la gran responsabilidad de buscar el mejor acuerdo posible para salir de la Unión Europea y tratando de mantener las mismas condiciones comerciales que tenía el Reino Unido antes con la Unión. Theresa May es la segunda mujer que se convierte en jefa del gobierno después de Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro. Aún así, Theresa May está debajo de la reina Isabel, que es la monarca y la jefa de Estado del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones. Número 4. Xi Jinping es el presidente de China, quien está al cargo desde el año 2013. Es de la misma manera el secretario general del Partido Comunista, el partido que controla el órgano legislativo de la nación asiática. El 14 de marzo de ese año, la Asamblea Popular de China lo confirmó como el presidente de la nación. Su mandato es por 5 años y solo se puede renovar una sola vez. En China no se elige el presidente mediante voto popular. Los chinos votan por sus representantes en la asamblea y ellos votan al presidente. China es un estado que tiene solo 2 partidos políticos muy similares, razón por la que muchos han llamado a China una dictadura, que en realidad no lo es, pero tampoco es una democracia plena. Xi Jinping es el jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. China está en camino a ser la próxima superpotencia económica y militar, y la influencia que tiene en el mundo de hoy es sumamente importante. Conflictos como en el mar de China Meridional y sus problemas con sus vecinos como Corea del Norte, que cada día amenaza a Corea del Sur y Japón, hacen que China tenga que decidir en asuntos de importancia mundial. Por lo tanto, su presidente, quien tiene el respaldo de la Asamblea, tiene el poder de decidir sobre estos cambios. Número 3. Barack Obama es el presidente del país más poderoso del mundo, pero no es el líder más poderoso. Obama ha sido criticado por su falta de acción sobre cuestiones del terrorismo y la insurgencia debe desaparecer de la faz de la tierra, razón por la que Israel está preocupado de que Irán obtenga el acceso a armas nucleares. Después del acuerdo nuclear, Israel no quedó satisfecho y dijo que solo es cuestión de tiempo para que Irán obtenga sus armas atómicas. Número 8. François Hollande es el presidente de Francia, la sexta potencia mundial. A diferencia de sus vecinos países europeos, en Francia, el presidente de la república se elige mediante voto popular y no es una república parlamentaria como si lo son Alemania, España o el Reino Unido. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas militares francesas
son las más poderosas de Europa. Además, Francia es la tercera potencia nuclear del mundo. El presidente francés puede actuar con ciertas limitaciones sobre la Asamblea Nacional. Pertenece al Partido Socialista, un partido de ideología izquierdista. Completará su mandato en 2017 y dijo que se volverá a elegir únicamente si logra bajar el desempleo en Francia al menos del 10%. En 2017 se elegirá un nuevo presidente francés por un término de 5 años. Los posibles candidatos son Nicolas Sarkozy, François Hollande o Marine Le Pen. François Hollande está bajo presión por mejorar su reputación, ya que su nivel de aprobación es bajo, y si se postula a las elecciones en 2017 podría perder. Número 7. Salman bin Abdulaziz es el rey de Arabia Saudita, la principal monarquía del Golfo Pérsico. Lleva más de un año y medio en el cargo. Asumió la corona de Arabia Saudita al fallecer su medio hermano, Abdallah bin Abdulaziz, quien reinó por más de 10 años. Tiene poder total en Arabia Saudita. Los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, están bajo el mandato del rey saudí. No es de extrañar, ya que Arabia Saudita es uno de los pocos países que son una monarquía absoluta en el mundo. El rey saudí y su familia han sido acusados de corrupción y nepotismo, otorgando cargos públicos con sueldos multimillonarios al presidente iraní, que es electo por las urnas, al contrario del líder supremo de Irán, que actualmente ya lleva más de 25 años en el poder. Es el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes. Si desea y lo considera pertinente, puede cesar al presidente iraní de sus funciones, si no considera que gobierna adecuadamente. Ali Khamenei ha dicho varias veces que Israel debe desaparecer de la faz de la tierra, razón por la que Israel está preocupado de que Irán obtenga el acceso a armas nucleares. Después del acuerdo nuclear, Israel no quedó satisfecho y dijo que solo es cuestión de tiempo para que Irán obtenga sus armas atómicas. Número 8. François Hollande es el presidente de Francia, la sexta potencia mundial. A diferencia de sus vecinos países europeos, en Francia, el presidente de la República se elige mediante voto popular. Líderes y presidentes más poderosos de los principales países del planeta manejan una influencia a una escala incomprensible. Tienen el poder de cambiar la vida de millones de personas con sus decisiones que toman en el cargo. Algunos presidentes van y vienen democráticamente, otros llevan décadas en el cargo. Ciertos líderes tienen la capacidad de volar la faz de la tierra en cuestión de segundos. En esta ocasión, veremos a los 10 líderes y presidentes más poderosos del planeta. Empecemos. Número 10. Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel. Lleva en el poder desde el 2009, hace más de 7 años, y recientemente fue reelecto en las últimas elecciones. Antes, fue igualmente primer ministro entre 1996 y 1999. Pertenece al partido político Likud, que es un partido conservador y de centro derecha. Benjamín Netanyahu ha sido duramente criticado por las acciones hostiles que ha llevado contra Gaza y Palestina. Es el 10º líder más poderoso del mundo, ya que Israel es un país clave en el Medio Oriente. Israel tiene bajo su poder más de 80 armas nucleares, siendo el único país nuclearmente armado del Medio Oriente. Netanyahu ha sido muy crítico del acuerdo nuclear al que llegaron las 6 potencias con Irán por su programa nuclear, aludiendo que fue una de las peores decisiones jamás cometidas. Número 9. Ali Khamenei es el líder supremo de Irán, el equivalente al jefe de Estado. Ali Khamenei tiene la última palabra en lo que respecta a los asuntos políticos y religiosos de Irán. Está por encima de la aprobación es bajo, y si se postula a las elecciones en 2017, podría perder. Número 7. Salman bin Abdulaziz es el rey de Arabia Saudita, la principal monarquía del Golfo Pérsico. Lleva más de un año y medio en el cargo. Asumió la corona de Arabia Saudita al fallecer su medio hermano, Abdallah bin Abdulaziz, quien reinó por más de 10 años. Tiene poder total en Arabia Saudita. Los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, están bajo el mandato del rey saudí. No es de extrañar, ya que Arabia Saudita es uno de los pocos países que son una monarquía absoluta en el mundo. El rey saudí y su familia han sido acusados de corrupción y nepotismo, otorgando cargos públicos con sueldos multimillonarios y abusar del dinero petrolero para enriquecerse popular. Y no es una república parlamentaria como si lo son Alemania, España o el Reino Unido. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas militares francesas son las más poderosas de Europa. Además, Francia es la tercera potencia nuclear del mundo. El presidente francés puede actuar con ciertas limitaciones sobre la Asamblea Nacional. Pertenece al Partido Socialista, un partido de ideología izquierdista. Completará su mandato en 2017 y dijo que se volverá a elegir únicamente si logra bajar el desempleo en Francia al menos del 10%. En 2017 se elegirá un nuevo presidente francés por un término de 5 años.
Los posibles candidatos son Nicolas Sarkozy, François Hollande o Marine Le Pen. François Hollande está bajo presión por mejorar su reputación, ya que su